año 2021, más de 360,000 personas han abandonado el estado dorado, California. Desde ese momento, a este fenómeno mucha gente lo ha llamado el gran éxodo de California, y al parecer continuará sucediendo muchísimo más tiempo. Mucha gente, como ya te lo he mencionado en el video en el que hablo de la crisis de California, aquí te dejo el link por si le quieres echar un vistazo. Mucha gente se ha estado moviendo a estados como Texas, Arizona y Washington, pero un número muy grande de personas que crece exponencialmente se dirigen, créelo o no, hacia el sur de la frontera. El nuevo destino es México. Hoy en día, más y más estadounidenses están dejando el ajetreo y el bullicio de las ciudades de California por un estilo de vida más relajado y muchísimo más económico. We were able to cut our budget in half, which allowed us to really focus on our careers and the things we wanted to do artistically without having to just like hustle and hustle and hustle every day, every week, every month to just meet the bare minimum. Definitivamente la situación migratoria está cambiando. Miles de ciudadanos estadounidenses están huyendo hacia México por el costo de vida tan exorbitante que hay en California. Y precisamente en California se encuentra la frontera más transitada del mundo, entre dos ciudades muy importantes, San Isidro, California, en el condado de San Diego, y Tijuana, en el estado de Baja California. Casi 200,000 personas cruzan esta frontera todos los días, y más de 50 millones de personas la cruzan cada año, generando miles de millones de dólares a México y a Estados Unidos. Normalmente en esta frontera lo usual era ver compatriotas mexicanos y latinoamericanos cruzando esta frontera en busca de una vida mejor para ellos y para sus familias en Estados Unidos. Pero la situación en los últimos 2 años ha cambiado radicalmente. Por primera vez en la historia, se han visto números récord de estadounidenses huyendo hacia México para buscarse una vida mejor. The U.S.-Mexico border. Just half an hour ago, Mexican officials closed the border in the light of so many U.S. refugees who are fleeing south in the wake of the approaching storm. These people came here in anticipation of crossing into Mexico. Instead, they've been met with closed gates. And now, in a dramatic reversal of illegal immigration, thousands of people are crossing the Rio Grande into Mexico. The scene that's unfolding here behind me is one of desperation and frustration. People have abandoned their cars, grabbed their belongings, and they are wading across the river illegally into Mexico. Actualmente en el año 2022, se cree que hay más de 1,5 millones de estadounidenses viviendo en México. Y te digo se cree porque actualmente no sabemos si llegan con visa o no, porque el gobierno mexicano no requiere visas para visitar México. Lo que sí sabemos es que 5.3 millones de turistas llegaron de Estados Unidos a México por avión los primeros 5 meses del año 2022. Esto equivale a 1 millón de personas más que el mismo periodo en el año 2019. Algunos llegaron de manera legal, pero la gran mayoría de ellos ilegalmente. Esta es la gran paradoja. ¿Cómo es esto posible? ¿Quiénes son estos estadounidenses? Y la mayor incógnita, ¿por qué lo hacen? In San Diego, my apartment was probably $2,500 for one bedroom. For studio. For studio. Here, I have a one bedroom and I pay $800 a month. En este video vamos a platicar acerca de esta nueva tendencia migratoria y vamos a valorar cómo esta migración está afectando al pueblo de México. Porque no necesariamente esta migración es buena y mucho menos bienvenida. Esta migración está causando problemas sociales y económicos muy graves para las sociedades mexicanas que los están recibiendo. Tal y como aquí en Estados Unidos, muchos mexicanos allá se están quejando de los ciudadanos estadounidenses que les están quitando oportunidades y trabajos en sus ciudades. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Te pido por favor apoyes el canal con un valioso like y compartas este video.
Yo resido en San Diego, California, y hago videos informativos de muchísimos temas dirigidos a la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro, y esto es Jaque Mate. El crecimiento de la población en California ha estado disminuyendo durante más de 30 años, pero gracias al aumento del trabajo remoto debido a la pandemia, estas tendencias se han acelerado drásticamente. Esta capacidad de poder trabajar en cualquier lugar tiene al 62% de los estadounidenses considerando moverse a un nuevo país. What's the options, right? What? Kansas, Utah, whatever. I mean, really, the options aren't that great. I mean, especially if you're from California. Y aunque algunos californianos aún pueden trabajar de forma remota, otros han decidido ir a vivir directamente en México y viajar diariamente a su trabajo en California. There's a lot of people commuting who actually live in Mexico, who actually work in the States. So it's thousands and thousands of people just crossing daily. It's a lot of people. La migración entre Estados Unidos y México tiene una historia de cientos de años. Y usualmente la migración la hacen mexicanos que se mudan a Estados Unidos para mejorar su nivel de vida. Y hoy, controversialmente, estadounidenses viajan a México por esta misma razón. Fíjate, después de que México logró su independencia de España en 1821, miles de inmigrantes estadounidenses legales e ilegales se establecieron en el norte de México en busca de tierras, comercio y oportunidades agrícolas. Y cuando México abolió la esclavitud en 1829, algunas rutas del ferrocarril que estaban en Estados Unidos salían atiborrados hacia el sur de Texas, todavía en ese entonces el Texas mexicano. Se estima que entre 5,000 y 10,000 esclavos escaparon hacia México durante esos tiempos. A mediados de 1840, los inmigrantes estadounidenses superaban en número a los mexicanos en la parte norte de la Alta California, en ese entonces aún parte de México. Poco después, la famosa fiebre del oro comenzó en California, y más de 30,000 personas de todo el mundo llegaron a California en busca de ese oro. Apenas unos días después que comenzara la fiebre del oro, terminó la guerra entre México y Estados Unidos, donde México perdió ante los Estados Unidos los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Y no fue sino hasta 1924 que se creó la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Border Patrol. Y desde entonces, millones de estadounidenses han visitado, vacacionado y hasta se han reubicado en México. Y así fue que para el año 2020 ya había más de 800,000 ciudadanos estadounidenses viviendo en México. Estos migrantes se podían dividir en 3 categorías principales: los jubilados, los profesionales que trabajaban a distancia o en empresas americanas en México, y los mexicoamericanos, los que contaban con doble ciudadanía y regresaban a sus pueblos, regresaban a sus raíces. There's also a parallel migration, of course, from U.S. citizen children that are being returned or that are returning to Mexico with their parents, who many of them are Mexican citizens and are being either repatriated or deported to Mexico as well. These U.S. citizens make up about 2/3 of the U.S. immigrant population in Mexico, and so therefore their futures and the children growing up and integrating into Mexican society is an important factor. La creciente migración de ciudadanos estadounidenses está dando paso a mayores inversiones y desarrollo, lo que a su vez crea oportunidades para que más y más estadounidenses se muevan a México. California era antes el símbolo del sueño americano. Fue la cuna del motor económico que es hoy Estados Unidos. Aquí en California se fundaron empresas que cambiaron al mundo, como Hewlett Packard, Apple, Google, Tesla, Facebook, Disney, McDonald's, Walmart, muchísimas más. Pero ahora California se ha convertido en un estado fallido. Un estado donde se ve mucha gente sin hogar.
donde vive gente en la más fea pobreza. Gente que tiene que pagar miles de dólares por vivir en una casa en una de las ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Absolutamente todo es más caro en California. Y esta es la raíz de todos nuestros problemas. Según un estudio de Credit Karma, California ocupa el segundo lugar entre los estados más caros para vivir dentro del país. For our one-bedroom apartment in North Hollywood, we were paying $1,600 a month, and that was just for the rent alone. And there we had a car, so that included car insurance and car payment and all of those kinds of things that you have to pay for. And so just the rent alone, we're paying half of that. We moved in November of 2020, so it was still kind of like in the thick of COVID-19 and the pandemic before the vaccines. So our rent is about $850 a month, which includes 2 bedrooms, 3 bathrooms, a music studio for David. We have a pool and a clubhouse area, 24-hour security with a guard at a gate. Going from a 1-bedroom where we were like on top of each other to having different spaces to work has been like life-changing. And to do that half of the price was mind-blowing. El mercado de los bienes raíces en California es cada vez más caro y más competitivo. El precio medio de una casa en California es de unos $800,000 y solamente el 25% de los californianos podrían pagar una cantidad así de dinero por una casa. Esto fue un estudio que hicieron en el último cuatrimestre del año 2021. Here in Baja, we offer a more affordable alternative, bigger prices, and what a lot of people tend to say is that we have a better quality of life. You know, there's no traffic, there's sunny days, there's beautiful beaches. Con todos estos costos de vida tan altos, la idea del sueño americano se ha vuelto prácticamente inalcanzable. Y como te mencioné al principio del video, en el año 2021, más de 360,000 personas se han mudado de California a otros lugares. Y lamentablemente, no solo las personas son las que se mueven, sino que también las empresas. Las empresas que son el motor de la economía del estado también se están yendo de California. Muchos medios de comunicación llaman a este fenómeno el gran éxodo de California. Muchos de estos migrantes californianos se han ido a estados como Texas, Arizona y Florida. Esto es gravísimo, porque muchas de estas personas son profesionales que pagaban impuestos salariales al estado de California y ahora lo pagan a otros estados. Pero, ¿cómo hemos llegado a que más y más estadounidenses se muden no solo a otros estados dentro de la Unión, sino a México? Como tú recordarás, cuando llegó la pandemia, la sociedad fue forzada a la digitalización. Los gobiernos del mundo nos forzaron a quedarnos en casa y todos los negocios se tuvieron que adaptar a esta nueva situación. Casi todas las empresas tenían como requisito que sus empleados continuaran su trabajo desde casa. La idea de firmar documentos digitalmente o tener reuniones digitales y hacerlo desde la comodidad de tu hogar revolucionó por completo a la sociedad. Muchos estadounidenses aprovecharon lo que estaba sucediendo para mudarse de ciudades grandes a ciudades más pequeñas. Casas a lo mejor más cerca de la naturaleza y con mucho más espacio, pero sobre todo con un costo de vida más económico. Si tú vives en California, por supuesto que debes de saber que las casas en San Francisco, en San Diego o Los Ángeles son caras porque todo lo tienes cerca. Tienes cerca comercios, negocios y empresas que pagan salarios altos. Y por esta razón, el alquiler y el valor de las casas subió exponencialmente y se ajustó a la demanda. Pero durante la pandemia ya no se necesitó estar físicamente cerca de tu trabajo, ya que todos trabajaban desde casa. Esto aumentó la gran migración que vemos en California. La gente ya está harta de los precios exorbitantes en California. Y uno de los nuevos destinos para estos californianos con las oportunidades de trabajar desde casa era México.
Todo es mucho más barato en México que en Estados Unidos. A diferencia de los trabajos en California, los salarios en México son bajos y la mano de obra es muy barata. Fíjate en esto, el salario mínimo en California actualmente es de $15 por hora, mientras que en México el salario de todo un día de trabajo es de 172 pesos, que vienen siendo alrededor de $8. En comparación, una hora de trabajo en California equivale a casi 2 días de trabajo completos en México. Increíble. We do want to say, like, we understand how lucky and fortunate we are to be able to earn in dollars and spend in pesos. So we do recognize that that's like an incredible privilege, and we feel super grateful to be here and to be able to do that. La frontera entre San Diego y Tijuana es una de las más transitadas del mundo. Cada día se mueven miles de personas de México a Estados Unidos y viceversa, y un gran porcentaje de estas personas trabajan del lado de Estados Unidos, es decir, viven en México, gozan de un costo de vida más bajo y trabajan en Estados Unidos con un salario mucho más alto comparado con el del mexicano común. Y ahora que existe el trabajo remoto, miles de estadounidenses se han ido a ciudades como Tijuana, ciudades en las costas del Pacífico, la Ciudad de México o incluso ciudades tan lejanas como Mérida en Yucatán. Los estadounidenses gozan en México de un costo de vida mucho más bajo, buena comida, menos tráfico y un clima fabuloso. Mira nada más este ejemplo que te voy a dar. Rentar un departamento de una recámara en Tijuana te cuesta alrededor de $600 al mes. Rentar un departamento más grande de 3 recámaras te puede llegar a costar como máximo $1,158 al mes. Y mientras tanto en Los Ángeles, la renta de un departamento de una recámara te cuesta alrededor de $2,661 al mes. Una diferencia abismal. Los estadounidenses conservan su salario alto y viven una vida barata y paradisíaca en México. Es la situación ideal. Bueno, pues además de todo esto, hay otro factor muy importante por el cual muchos estadounidenses consideran mudarse a México. Y ese es la atención médica. Estados Unidos gasta mucho más en atención médica que cualquier otro país en el mundo, pero un estudio mostró que en general su rendimiento y la calidad del servicio ocupa el último lugar entre los países de ingresos más altos. You know, I got dental work and stuff like that. I mean, Mexico's responsible for saving my teeth. I went to an allergist in LA and was told I did not have enough money to afford the allergy shots that I actually needed. And that was one of the first appointments I made in Mexico was with an allergist and a dermatologist. Not only can I afford allergy shots here, but like my allergist coordinates with the dermatologist who coordinates with our primary care physician. Yeah, I had to get hard contacts and braces. I felt very cared for, and it was very easy to access these kinds of things that I know I could not get the contacts that I needed because they were so expensive in the States, and we thankfully were able to do that here. Con todo esto que te acabo de contar, mucha gente podría pensar que esta migración estadounidense hacia México es buena para el país, para México, que ellos traen dinero, crean trabajos y no traen problemas, pero lamentablemente esto no es así. La gentrificación es un proceso social donde una zona urbana o un barrio pobre se convierte en un atractivo para los ricos. Esto hace subir los precios de las viviendas y de los alquileres, espantando a la gente más pobre. Este fenómeno social se ha visto en ciudades con mucho crecimiento como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Barrios que antes eran considerados pobres ya no lo son porque la gente con dinero ahora desea vivir ahí. Esto lleva a los pobres a vivir a barrios más lejanos y más pobres. Esto es lo que está pasando con la migración estadounidense a México. Certain neighborhoods are now becoming too expensive for Mexican citizens to live in because most of the times people that are actually buying these property developments or buying even, say, an apartment are being able to do so because they either make money in US dollars or because they're working remotely. La mayoría de las personas en México no tienen mucho dinero.
y menos aún ganan en dólares. Para ellos, vivir al día o de mes en mes es una realidad. Y cuando vienen estadounidenses a comprar casas, a rentar departamentos o el simple hecho de ir a comer a un restaurante que está en su zona, hace que los precios de todo suba. Y pues, aunque los dueños de los restaurantes o las personas que rentan y venden propiedades se benefician, las clases trabajadoras no se benefician para nada y acaban mudándose a ciudades más lejanas donde el costo de vida no es tan alto, es decir, a ciudades más pobres. Por otro lado, muchos ciudadanos estadounidenses que se mudaron sin papeles ni documentos que acrediten su estancia legal en México es un problema muy serio, porque estos migrantes estadounidenses no están pagando impuestos. Es decir, ellos pagan impuestos salariales en Estados Unidos, de eso no se salva nadie, pero no contribuyen en nada con sus impuestos a México. Esto hace que muchos mexicanos estén realmente furiosos, se quejan con justa razón de esta situación. Es una gran paradoja. Los estadounidenses no quieren recibir más migrantes en su territorio, mientras que los mexicanos reciben a los estadounidenses, no pagan impuestos y suben el costo de vida para los mexicanos. Mientras que los dólares se siguen gastando en México por los estadounidenses que viven ahí, surgen muchísimos más contratiempos con esta rápida expansión de migrantes, tales como el rebasar las capacidades de cadenas de suministro, ya que la demanda de cualquier artículo supera la oferta. It's making development increase, certainly, but it's also making development be less accessible to some of their most needed areas. Like in California, for example, where we have really a shortage of housing, which has actually led to the significant increase in prices in California, there's a similar bubble of lack of new construction in Mexico. And when that construction is focused on unattainable incomes for Mexican citizens, you're in some ways perpetuating the same bubble that we're seeing in California for housing, but now in Mexico as well. Para combatir la cantidad de californianos que abandonan el estado, los desarrollos de viviendas asequibles están comenzando a avanzar. En septiembre de 2021, el gobernador de California firmó una serie de proyectos de ley para complementar el Plan de Recuperación de California, que invertiría $22 mil millones en viviendas asequibles y personas sin hogar. En fin, mientras las medidas son insuficientes, y al ser el costo de vida tan alto en California, se causa más y más inmigración. Así que esta tendencia muy seguramente va a continuar durante los próximos años. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video. No te olvides de dejarme un like, suscribirte y compartir, porque el conocimiento es poder. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.